Querido Cristian, ¿cómo estás? Muy buenos días hasta Pergamino, Argentina. Hola, querido Rey, ¿cómo estás? Yo bien, encantado de estar un miércoles más con vos y con tu audiencia. Pues yo preocupado porque como te decía el viernes pasado que tuvimos esta reunión extraordinaria, pues angustiado, dije a ver si todavía hay planeta para el próximo miércoles. Ha escalado el conflicto en Medio Oriente y pues quisiera empezar pidiéndote tu reflexión en relación con las declaraciones de Donald Trump. Yo te diré mi opinión, pero él dijo. En primer lugar, vamos a empezar con Donald Trump y luego vamos con lo que concluyeron en el G7. Donald Trump acaba de declarar que Irán tiene que detenerse sin cuestionar nada, sin preguntar nada. Ellos tienen que detenerse a pesar de que fueron agredidos por Israel. ¿Y cuál es tu opinión en relación con esta? Pues es lo más reciente. Sí, la famosa rendición incondicional que plantea. Como siempre, Donald Trump nos ofrece matices y declaraciones contradictorias muchas veces con él mismo. Pero en esto hay que separar la paja del trigo. Yo creo que, por un lado, primero, hay una guerra psicológica sin lugar a dudas, a mi modo de ver, que tiene que ver con estas declaraciones amenazantes, sin lugar a dudas, por parte de Donald Trump, pero que al mismo tiempo pone como cierto condicionamiento en cuanto a decirle a Irán que lo que Estados Unidos no va a tolerar es el ataque a personal militar estadounidense, que ahí respondería, y que no le gusta que se ataquen civiles. Eso es un poco más tenue, digamos, esa parte. Por otro lado, hay que recordar, obviamente la retórica de Donald Trump va a estar alineada con los intereses de Israel. El tema es hasta qué punto puede llegar a involucrarse y hasta qué punto puede caer en la trampa de Netanyahu. Hay que recordar que hace varios meses atrás Donald Trump retuiteó, por decirlo de algún modo, unas declaraciones de Jeffrey Sachs, notorio analista e intelectual, economista, etcétera, estadounidense, que en una conferencia en una universidad, si no me equivoco, había tenido palabras muy duras para con Benjamín Netanyahu, perdón, en la cual llegó a decir que era son of a bitch. Tu audiencia sabe lo que significa esta palabrota en inglés. Eso dijo Jeffrey Sachs, eso apareció en un posteo, el cual retuiteó Donald Trump, lo cual por supuesto fue muy duro porque al retuitear sabemos que significa hacer propio lo que dice otra persona. Uh-huh. Y lo que había dicho Jeffrey Sachs, ¿por qué tuvo estas duras palabras? Porque dijo que justamente Netanyahu era un hijo de su mala madre y que en numerosas ocasiones había arrastrado a los Estados Unidos a guerras que no le eran propias y que quería hacerlo de vuelta. Esto parecía poner un poco en claro cuál era la posición de Trump. Hay que recordar también, como lo hablamos la semana pasada, cómo Trump le desaconsejó a Netanyahu hacer un ataque por lo menos antes del domingo pasado, que era en la reunión prevista, y el israelí lo hizo esto el viernes, en una cuestión que incluso deja muy mal parado a Trump en cuanto a su autoridad. Y en las últimas horas se dio algo en los últimos días, que fue Netanyahu dejando entrever la posibilidad del asesinato del líder supremo, el Ayatollah Khamenei, el máximo líder iraní, y diciendo incluso que esto no escalaría el conflicto, sino que lo desactivaría el matar a Khamenei. Y yo creo que en eso, aparentemente por ahora, pero con Netanyahu no se puede saber, Donald Trump habría sí sido muy duro en decir sabemos dónde está, sabemos dónde se esconde, pero no lo vamos a atacar, por lo menos por ahora. Y desaconsejando nuevamente que se genere ese magnicidio en toda regla, que creo que ya eso desbordaría totalmente, al contrario de lo que dice el psicópata israelí. Yo creo que el asesinar al líder supremo
iraní, más allá de todas las diferencias que hay en el mundo musulmán, que ya las hemos hablado, sería un revulsivo importante justamente para todo ese mundo en contra de Israel. Ya sabemos, lo hemos hablado, cómo Pakistán se puso del lado de Irán, incluso diciendo que si fuese atacado con armas nucleares el país persa, ellos responderían con las mismas armas contra Israel. Entonces, yo creo, y hay otro dato interesante, querido amigo, si me permitís, y es que Sí, sí, sí. en esta sala de situación, en esta sala de crisis en donde se reunió, que después esperaban declaraciones de Trump, las cuales no se han dado hasta ahora, es interesante pensar quiénes estaban presentes. Y los que estaban presentes eran el vicepresidente Vance, el jefe del Pentágono, Hegseth, la directora nacional de inteligencia, Tulsi Gabbard, Marco Rubio, y se me esté escapando alguien más. ¿Por qué número estos? Y una figura central se me estaba escapando, ese brillante negociador que se ha ganado mi admiración por su trabajo con Rusia respecto del tema de Ucrania, que es Steve Witkoff. En ese grupo, al único que podríamos tildar de halcón neocón sería Marco Rubio, el cual paradójicamente estaba haciendo bastante bien las tareas, está siendo un fiel empleado de la administración Trump, haciendo todo lo que se le encomienda del modo que se le encomienda, no así como hacía Mike Waltz, que dadas estas circunstancias y que él era asesor de seguridad nacional, se celebra que haya sido despedido y mandado como embajador a las Naciones Unidas, que ese sí era un personaje más peligroso. Entonces, ¿por qué hago esta mención, Ray? Porque en ese grupo no hay ningún ultrabelicista, no hay nadie que responda, salvo el caso de Rubio que decía, al complejo militar industrial. Entonces yo no creo que de esa reunión haya salido, si bien muchos están hablando de la inminencia de la entrada de Estados Unidos en esta guerra, cosa que yo no puedo ni afirmar ni descartar, pero sí creo que de ese consejo no creo que haya salido una posición en este sentido. De hecho, Tulsi Gabbard específicamente se sabe la posición que ha tenido respecto de Rusia, de Ucrania, incluso de Crimea en 2014, una posición ejemplar que le ha costado incluso que haya sido tildada de prorrusa. Sabemos la idea que tienen muchos de ellos, Vance incluso, sobre el tema de sacrificar las vidas de jóvenes estadounidenses en guerras que no son propias. Y aparte lo dijo Marjorie Taylor Greene, esa connotada representante republicana por el estado de Georgia, si no me equivoco, que dijo hace un mes más o menos, un poco más, que Estados Unidos, la administración Trump, no tenía que involucrarse en estas guerras, tal y como era el espíritu de MAGA, de America First, porque si no esto le podía costar su base de sustentación electoral a Donald Trump. No puede traicionar a esa masa de votantes que justamente eligieron otra cosa claramente en las últimas elecciones. Y para cerrar, querido amigo, se está hablando, no está confirmado de forma oficial, pero se está hablando que en las próximas horas, días tal vez, un par de días, porque la situación no tolera demasiada espera, se está hablando de una reunión de Steve Witkoff con el máximo responsable de la diplomacia iraní. Esto sería muy importante, esto llevaría una propuesta de desescalada, de cese al fuego y de un acuerdo nuclear definitivo con Irán. Hay que ver si, repito, el psicópata Netanyahu no escala más esto para justamente sabotearlo, que es lo que está haciendo. De hecho, inició esta campaña con el espíritu de arrastrar a Estados Unidos a la fuerza a una situación que Trump no quería. Sí, sí, por supuesto. Creo que lo tenemos en el mapa y precisamente quiero abordar el tema desde esta óptica. Mira, me parece absurdo, creo que es lo que tendremos que ver, lo que dijo Jens Stoltenberg, que quisiera citarlo. Dice: en un mundo incierto, las armas nucleares siguen desempeñando un papel vital en el mantenimiento de la paz. Eso dijo este hombre, que es la cabeza de la OTAN, pero
mi querido Cristian, el tema es, pues qué padre es cuando lo que está diciendo Israel, no, es que tú, Irán, tú no puedes tener armas nucleares, yo sí, pero tú no. O sea, ¿quién establece esta paz con pistolas, no? Y sobre todo el que no tiene pistolas, pues cómo se va a sentir seguro. Pero en el contexto de esta declaración está un tema muy interesante que yo quisiera que discutiéramos, y es los mismos argumentos que usó Vladimir Putin contra la OTAN son los mismos argumentos que usó el loco este de Netanyahu contra Irán. Y sin embargo, los repetidores de mensajes, los melolicos de Occidente, de los medios corporativos, ¿qué están diciendo? Ah, pues está bien. O sea, condenan a Vladimir Putin por el tema de meterse en Ucrania, con esta operación especial. Ah, pero Benjamin Netanyahu ya destruyó una televisora, las imágenes son pues horribles, vimos a esta presentadora pues básicamente pues está trabajando en los medios la colega y ¡pum! Se escucha el bombazo. Mantuvo mucho la calma a pesar de que fue un bombazo muy fuerte, mi querido Cristian, y pues de ahí tenemos que ella se sale. Entonces, con Israel está bien, misma acción, pero obviamente con diferentes, con tintes diferentes. Aquí estamos hablando más, parece de un tema de genocidio, de expansión. No sé qué diablos quiere Israel en este sentido. Y como dices, arrastrar a Estados Unidos. Y por otro lado, los malos del cuento son los rusos, ¿no? Perdón, la última parte, los malos. Ah, que ponen a los rusos como los malos. Estamos comparando la misma acción. ¿Qué dijo Israel? Me voy a defender de Irán porque quiere armarse de forma nuclear. ¿Qué dijo Putin? Me voy a defender contra la OTAN y contra Ucrania porque me quieren poner misiles aquí en Kiev. Entonces, ¿por qué Rusia son los malos y resulta que los buenos son los de Sí, Israel? sí, por supuesto, te entiendo. A ver, y aparte, incluso hay diferencias que complejizan mucho más la situación en contra, o sea, en contra de Israel. Porque, a ver, primero, lo que mencionabas, por supuesto, no cabe más que la solidaridad para con la gente de prensa de Irán, que me gustaría, yo lo escuché, capaz que lo hubo, pero yo no lo escuché de distraído que soy, una condena de estos payasos de Reporteros Sin Fronteras que se rasgaban las vestiduras ante el descabezamiento de la USAID porque no iban a recibir más fondos los medios independientes que recibían fondos de la USAID. ¡Qué independencia, por Dios! Pero no escuché que condenaran esto. Capaz, repito, capaz que lo condenaron y me lo perdí. Que creo, si no esto no estoy seguro, pero había escuchado algo así como que habían habido 18 muertos, 18 trabajadores de prensa muertos en ese ataque. Ahora, vos fijate que la operación militar especial que inicia Rusia la realiza. A ver, obviamente el tema del no ingreso de Ucrania en la OTAN y la neutralidad es un tema central, pero eso no fue ni siquiera eso fue lo que desató el conflicto. Lo que desata el conflicto es el intento de limpieza étnica que se incrementa exponencialmente el día 16 de febrero de 2022. 6 días antes de que, perdón, 8 días antes de que se inicie la operación militar especial que tuvo que realizarse para evitar esa limpieza étnica, ese genocidio que se quería establecer con las botas en el terreno, generando una ofensiva enorme de fuego de artillería y de bombardeos, y después con las botas en el terreno hacer lisa y llanamente una limpieza étnica contra la población del Donbass. A eso es a lo que se opuso Rusia y no tuvo más remedio porque la otra era dejar asesinar a sus hermanos. Porque vos fíjate por qué hago esta salvedad. Porque los impresentables de Finlandia se unieron a la OTAN y prácticamente están ya construyendo bases a pocos kilómetros de la frontera y Rusia no hizo nada. Por supuesto que la respuesta de Rusia va a ser fortalecer ese flanco norte y bueno, y poner todo o parte de su potencial militar para responder a la brevedad si hay un ataque por ese lugar, pero no requirió una respuesta de este modo. Entonces, Israel, o sea, lo de Rusia no fue el llamado ataque preventivo, fue un ataque para defender a población que estaba siendo víctima
de un intento de genocidio. Sí, sí. A diferencia de lo de Israel, que también lo hizo el Estados Unidos de George Bush, cuando hacen el ataque a Irán, basado en mentiras, basado en información falsa, en información no corroborada, y hacen esto que no existe, esa figura en el derecho internacional de ataque preventivo. Eso no existe, eso es ilegal, y lo hace Israel, que aparte no es la primera violación grave, gravísima que hace, ya lo hablamos, el ataque al consulado iraní en Damasco, Sí. la operación de los Vipers, una operación de terrorismo de Estado en toda regla. Realmente el Estado de Israel, yo lo decía con vos el viernes, ha caído en la forma más abyecta que se puede imaginar y realmente que estos medios occidentales se callen y tengan ese doble rasero ya realmente da asco absolutamente. Porque las cosas se tienen que decir como son. Y del mismo modo que vos a través de tu excelente programa siempre me diste la libertad de hablar, de decir lo que pienso e incluso de hablar en contra de la barbaridad que hace del Estado de Israel y la barbaridad que significó el ataque de Hamas contra la población civil, las cosas se tienen que decir como son y con todas las letras. En cambio, estos personajes detestables de la prensa, de la propaganda occidental, tienen este doble rasero que realmente yo no sé cómo, no les da vergüenza mirar a sus hijos a la cara. Completamente, Cristian, completamente. Creo que es muy importante que se hable de la raíz del conflicto racial que hay en Ucrania y que origina esta escalada de violencia. Y mira, dos notas que tenemos que platicar, porque se están desarrollando en tiempo real. Pues Ali Khamenei rechaza la rendición inmediata, o sea, no se va a rendir, y le resultó bravo Irán. Yo creo que pensaba Israel que con 3 o 4 misilazos y pues con el asesinato, porque así se llama, asesinato de estructuras militares, iban a terminar. Además, la amenaza, Cristian, de asesinar a Ali Khamenei y decir que es un blanco fácil, me parece que es una provocación, y nada más decir que ellos le pongan el mote de dictador, resulta que ya es la llave para que todo el mundo diga, entonces sí, mátenlos, ¿no? Como pasó con Saddam Hussein, como pasó con Muammar Gaddafi, ¿no? Sí, a ver, el personaje este detestable, asqueroso, sinceramente, porque la verdad que da mucho enojo todo lo que hace Netanyahu. ¿Vos te acordás que hubo un intento de eliminarlo, de asesinarlo con un dron, algo, la verdad, muy poco sofisticado que impactó contra una ventana de la residencia de él y qué sé yo? Sí. Yo me acuerdo cómo lloriqueaba y denunciaba el intento de magnicidio, y es algo que hacen todos los días. Israel todos los días practica o intenta practicar el asesinato selectivo, el magnicidio, Sí. o acaso dudan que Rusia tendría la capacidad de haber eliminado ya hace mucho tiempo a Zelensky. Sí. Rusia, si quiere, te pone un Oreshnik o un Kinjal en el baño de tu casa. O sea, con esa precisión te puede hacer un ataque. O sea que a Zelensky, lo que pasa es que Rusia no es un Estado terrorista que practique el magnicidio, pero esta gente sí y de forma descarada. El tema de las declaraciones de Jamenei también, eso es algo que yo creo que complica un poco el panorama, la retórica. La retórica de Donald Trump, por supuesto, que es siempre esa pirotecnia verbal que tiene, en la cual no se sabe, o sí se sabe, pero bueno, hay que saber entender cuándo habla en serio y cuándo está subiendo la apuesta. Creo que en ese sentido tiene Rusia una gimnasia muy desarrollada en cuanto a saber qué responder y qué no responder. De todos modos, también hay que reconocer que la retórica de Donald Trump sobre Rusia no es la que tiene sobre otros estados. Es mucho más respetuoso, nunca le ha faltado el respeto a Putin, más allá de eso de este hombre se ha enloquecido, se ha vuelto loco. Pero bueno, eso es suave comparado con otros. Pero a lo que voy con la retórica, la República Islámica del Irán y sus líderes están como obligados ante su pueblo, ante su público. Hay que recordar que también tienen muchos
No sé si numéricamente son grandes sectores representativos, pero sí tienen muchas oposiciones internas, incluso grupos terroristas que operan dentro de Irán. Hay que recordar que en estas pocas horas ha salido también, salió de debajo de una piedra seguramente el heredero, el hijo del último Shah del Irán, de Mohammad Reza Pahlavi. También asusando esto del cambio de régimen, claro, quiere volver a tener su feudo. Entonces, necesariamente se chocan ahí dos retóricas muy, muy fuertes. Lo que sí creo que hay que rescatar que ante otra administración, creo que ya Estados Unidos habría entrado abiertamente con un cariz ofensivo y no defensivo como el que se sabe que está teniendo participación en la interceptación de ataques de Irán. Lo que sí debo decir, querido amigo, a mí particularmente me sorprendió sobremanera el día domingo, si no me equivoco, sí, el domingo por la mañana, cuando vi las imágenes de Tel Aviv y el grado de destrucción que se podía ver en la ciudad, en los edificios de la ciudad, edificios civiles, en viviendas, que obviamente siempre es lastimoso y triste que se ataque población civil y no lo avalo, pero es como decir, lo que le hicieron a Gaza está volviendo. Sí. Yo no recuerdo sinceramente ver ese grado de destrucción en ciudades israelíes como Haifa, Tel Aviv, etcétera. Yo no sé vos, yo no lo recuerdo, No, sinceramente. no, es insólito, es insólito. Sí. 53 años de vida, en ese sentido yo creo que no es lo mismo atacar a unos guerrilleros en pantuflas, en chancletas, que atacar a un país que es una potencia regional como Irán. Sí, por supuesto. Y mira, quisiera retomar para ir cerrando esta idea. Los líderes del G7 señalan a Irán como principal foco de inestabilidad y terrorismo en la región. Dice que Teherán no debe desarrollar armas nucleares bajo ninguna circunstancia. Y pues qué a gusto. Y este tema lo tenemos que decir porque se enlaza con la pregunta que te quiero hacer. Obviamente es la famosa bola de cristal que ninguno de nosotros tenemos, pero ¿tú consideras que este conflicto va a ser muy largo? Porque me queda claro que Irán no se le va a llegar un momento en que se le van a acabar las armas. Israel también, pero si si se las proporciona la OTAN o Estados Unidos, entonces se escalaría más el conflicto, ¿no? Mira, a ver, el tema este de las armas nucleares, por supuesto que es una locura que Israel, aunque no lo haya reconocido oficialmente, tiene armas nucleares y tienen este caradurismo, ¿no? De decir quién tiene que tenerlas y quién no. Eh, a ver, yo creo que si bien acá hay que hacer una salvedad, si bien Netanyahu yo no lo pondría entre los líderes globalistas, que son ese gran peligro para toda la humanidad, no solo para los mandatarios soberanistas, sí es un tipo que a pesar de tener tal vez más características de un soberanista que de un globalista, sí está sin duda afiliado a lo que es el sector neoconservador en los Estados Unidos y lo que es el complejo militar industrial, ese lobby armamentístico que se alimenta de la guerra y que son neoconservadores. En ese sentido, es un oponente, es un enemigo de Donald Trump, Netanyahu. ¿Cuánto puede durar esto? Puede durar lo que dependa de Donald Trump justamente. Si Donald Trump sigue mostrando debilidad ante sus enemigos, ya lo he dicho muchas veces, si sigue mostrando debilidad ante Europa y le siguen marcando la agenda y le siguen fortaleciendo a Ucrania para eternizar el conflicto de la OTAN contra Rusia en ese país, si no es capaz de decirle a Netanyahu, a ver, es importante esta reunión de Witkoff porque fue Witkoff, ¿te acordás? El que le dijo a Netanyahu, me importa nada el Shabbat y a mí me va a recibir el sábado, ni bien llego temprano a Jerusalén. Eh,
así hay que manejarse con este tipo, porque realmente Israel sola no puede sostener este conflicto. No. Yo creo que tiene más espalda Irán que Israel para sostener este conflicto en una guerra convencional como estamos viendo. Y Israel, yo creo que eso sería una locura si Israel saca a relucir el argumento nuclear y utiliza un arma nuclear táctica. Yo creo que eso sería sobrepasar todas las líneas rojas. Corea del Norte ya dijo que también va a estar al lado de Irán. Entonces yo creo que acá el que falta que se ponga, voy a decirlo duramente, que se ponga los pantalones largos es Donald Trump. Su mensaje, yo realmente, a mí me llenó de esperanzas de salir de la nefasta administración Biden, que nos tuvo 3 años al borde de una guerra mundial, y todo lo que fue haciendo respecto al escenario ucraniano, a mí me fue avalando esas esperanzas que yo tenía. Lo que sí se me está desdibujando es que sus enemigos parecen tener mucha mayor capacidad de daño, los europeos haciendo su agenda en contra justamente de Trump, pareciendo tener mucho poder, y este tipo, este personaje nefasto, desafiando abiertamente a Trump, haciendo una guerra que él había desaconsejado. Entonces, si este hombre no pega un puñetazo arriba de la mesa y se impone, el futuro puede ser muy, muy, muy impredecible y muy peligroso. Oye, pues precisamente para cerrar en estos 4 minutitos te voy a pedir algo imposible, Cristian. Pues en esta guerra de todos, del grupo de los 7 contra, bueno, en este caso, grupo de los 6 contra Estados Unidos y Donald Trump, ¿qué señal te deja que haya abandonado la reunión en la que se reparten el mundo? ¿Saben qué? Nos vemos, yo tengo que ver lo de Irán, y los dejó tendidos. Sin Estados Unidos no hay G7. ¿Qué señal te deja? Es que eso es muy importante, Rey, lo que señalas, es fundamental. Por un tema aparte, fíjate la reprimenda que les dio y cómo les dijo, fue enorme y gravísimo el error de Obama y de Trudeau, de esos 2 payasos, Sí, cuando expulsan a Rusia del G8. del G8, sí. Eso fue fundamental. Y aparte hay que recordar que el G7 siempre fue una organización a la cual Trump le deparó un gran desprecio, igual que a la OTAN. Siempre los trató con justamente un desprecio y un destrato enorme. Y el hecho que se haya picado, como decimos acá en Argentina, que se haya volado de ahí, poniendo de relieve cuál era la importancia de un escenario y del otro, creo que justamente deja de relieve lo que es la actitud de Donald Trump para con estos infelices que están congregados en ese grupo, que hay que recordar que si sacamos Estados Unidos, la mitad son lo que fueron las potencias fascistas de la Segunda Guerra Mundial, que la verdad que parece un chiste. Pero bueno, tiene que pasar de la retórica y de los gestos a los actos concretos que le tuerzan el brazo a ellos y no que ellos le tuerzan el brazo a Trump. Sí, 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 efectivamente, pues, Cristian, como siempre, sabrosísima nuestra plática de los miércoles. Espero que te recuperes de la garganta, te mando un abrazo y, pues, ojalá que todavía haya planetas y no se le ocurre al loco de Netanyahu lanzar una arma nuclear, porque Pakistán ya dijo que le entra, Corea del Norte dijo que le entra, y seguramente en Medio Oriente, no sé si se quede pasmado o se vaya a solidarizar el mundo musulmán. No sabemos, siempre se ha hablado de la Guerra Santa y ha quedado como amenaza. Afortunadamente, ninguna guerra es buena para el mundo. Cristian, muchas gracias. Próximo miércoles, 8:30 de la mañana, hora de México. 30 segundos, perdón. Con mucho gusto, Cristian. Mira, y te agrego una cosa, si Sí. bien Rusia tiene, Putin hoy es el único que levanta el teléfono y puede hablar con Netanyahu, puede hablar con Khamenei y que puede hablar con Trump. Es el único influyente y de primera línea primus inter pares. Pero una cosa quiero detallar, la posición de Rusia, si bien se sabe que la diáspora rusa en Israel es enorme, que hay muchos vínculos afectivos, pero el líder norcoreano no hubiese dicho lo que dijo si no tuviese la anuencia de Rusia. Marca la posición de Rusia también. Y también pocas horas antes de las declaraciones de Kim,
estuvo Sergei Lavrov en Corea del Norte. Eso también es un dato súper interesante. Te dejo un gran abrazo, querido amigo, y nos vemos el miércoles. Gracias, muy buen apunte, mi querido Cristian, como siempre. Tenemos pausa, pero hay mucho más aquí en el informativo de Oriente Capital.